Hola, en primer lugar, daros la bienvenida a todos aquellos que habéis acudido a esta cita online sobre los grados de Mondragón Universitatea. Para empezar, unas aclaraciones. A partir de este momento y durante toda la sesión vais a poder realizar todas aquellas preguntas que sean de vuestro interés. En la caja que aparece en la parte baja de la pantalla vais a poder escribir las preguntas que aparecerán ordenadas cronológicamente en la columna que tenéis aquí en esta zona. Dicho esto, os quiero presentar a Mikel Mesonero, coordinador académico de la Facultad de Empresariales de Mondragón Universitatea. Arratsalde on, Mikel, eta ongi etorri. Arratsalde on, Susana. Bueno, te voy a proponer que nos pongamos por un momento en la piel o en el lugar de un alumno que el año que viene tiene que dar el salto a la universidad. Es un momento importante, una toma de decisión importante, y me gustaría que me comentaras que si esta persona está pensando en Mondragón Universitatea, ¿qué aspectos debería tener en cuenta? Bueno, siendo como es difícil ponerse la piel de un chaval o una chavala de 18 años y teniendo en cuenta que cada uno pues puede tener unos criterios de elección diferentes, yo remarcaría básicamente tres aspectos. Por un lado, pues la profunda y estrecha colaboración que la universidad tiene con distintas empresas e instituciones. En segundo lugar, una metodología innovadora y avanzada. Y en tercer lugar, pues yo incidiría sobre todo en las distintas opciones de movilidad que puede tener este alumno. Al hilo de este primer aspecto que acabas de mencionar, que es la relación de la universidad con las empresas y las instituciones, que es algo por todos sabido, ¿nos puedes explicar en realidad cómo se visualiza esto? ¿Qué es lo que hay detrás de esta relación? Bueno, como bien dices, yo creo que hay un hecho innegable, es que la universidad pertenece a la Corporación Mondragón. Pero bueno, yo si fuese ese alumna de 18 años que está tomando la decisión respecto a qué va a hacer el próximo año, lo que me plantea es, bueno, ¿y esto en el día a día a mí qué me aporta? Entonces yo incidiría en una serie de elementos. En primer lugar, todas las titulaciones de la universidad parten de las necesidades de la empresa, por tanto, desde el diseño de las titulaciones pues se tienen en cuenta las necesidades de dichas empresas. En segundo lugar, todas las titulaciones, todos los grados de la universidad tienen un componente práctico importante, que en función de la titulación pues varía, pero siempre con la practicidad como elemento clave del modelo educativo. En tercer lugar, todas las titulaciones y todos los grados tienen o bien prácticas o bien un proyecto fin de grado que se realiza obligatoriamente en empresa. En cuarto lugar, bueno, el hecho de estar cerca de las empresas lo que permite es que exista una bolsa de empleo pues que ayude al alumno y la alumna cuando finaliza en su proceso de inserción laboral. Y yo sí remarcaría un quinto aspecto, que es el hecho de que la universidad es una cooperativa y como tal pues los alumnos son parte integrante de dicha cooperativa y por tanto tienen la posibilidad de formar parte de los órganos de gestión. Comentabas que otro de los factores a tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión del salto a la universidad o en ese proceso de decisión es el de la metodología. Mencionabas unas metodologías innovadoras. Mondragón Universitatea, ¿qué nos ofrece en cuanto a metodologías innovadoras? ¿Qué es lo que podemos destacar? Sí, Susana, yo creo que aquí antes de hablar un poco de las características de esas metodologías innovadoras, sí es importante incidir en el hecho de que estas metodologías, esta innovación no depende de una iniciativa individual de un docente, un departamento, sino que son metodologías innovadoras que se aplican a lo largo de todo el grado. Entonces, ¿qué características tiene esta innovación docente que intentamos aplicar? Pues en primer lugar, un modelo muy basado en el desarrollo de las competencias, en la adquisición de las competencias más allá de los puros conocimientos, donde insertamos también competencias transversales como puede ser el trabajo en equipo, como puede ser el liderazgo, etc. En segundo lugar, estaríamos hablando de un modelo de evaluación basado en lo que se llama la evaluación continua, donde entendemos o con el que entendemos que ayuda al estudiante en ese proceso de adquisición de las competencias. Por otro lado, estamos hablando de una metodología muy orientada hacia la aplicación práctica y, por último, hablaríamos también de una formación con una vocación internacional muy clara. Al hilo de este tema de la internacionalización o la formación internacional, has mencionado que otro de los temas a tener en cuenta era el de la movilidad. Esta movilidad, esta internacionalización, ¿de qué estamos hablando? ¿De una estancia en el extranjero a lo largo de los 4 años que puede tener un grado de duración o estamos hablando de algo más? Hombre, estaríamos hablando de algo más, quiero decir, el ámbito, la posibilidad de hacer una estancia en el extranjero a través de programas Erasmus o de cualquier otro tipo, pues evidentemente existe ahí y animamos
animamos a nuestros alumnos a que salgan fuera como forma de vivir pues esa experiencia internacional, pero además existe la posibilidad o bien de hacer dobles diplomas o en su caso de realizar los proyectos y las prácticas en el extranjero. No cabe duda de que es una oferta amplia y atractiva, pero cuéntanos un poco más cómo se visualiza todo esto, es decir, qué titulaciones ofrece Mondragón Universitatea que incorporan todos estos requisitos o estas características que acabas de mencionar. Bueno, Mondragón Universitatea, como bien dices, tiene un amplio abanico de titulaciones que las podríamos distinguir o clasificar en una serie de ámbitos. Por ejemplo, el ámbito de las ingenierías, donde podríamos distinguir entre, por un lado, las ingenierías industriales y TICs, por otro lado, el ámbito de las ingenierías de la salud y, por otro lado, en el tercer lugar, estarían las ingenierías relacionadas con el ámbito de la energía. Por otro lado, tenemos también el ámbito de la gestión empresarial y el emprendimiento. Tenemos también el ámbito de las ciencias de la educación y la comunicación audiovisual y, por último, todo lo que tiene que ver con las ciencias gastronómicas. ¿Y todo esto dónde se puede estudiar? Actualmente, ¿dónde se encuentra Mondragón Universitatea? Bueno, Mondragón Universitatea ofrece sus titulaciones en distintos campuses. Las titulaciones de ingeniería se ofrecen en Arrasate, en Goierri y en Donostialdea. Las titulaciones relacionadas con la educación y la comunicación audiovisual en los campuses de Aretxabaleta y Escoriaza. Los grados vinculados a la gestión empresarial y el emprendimiento, aquí donde ahora mismo estamos en Oñati y en Irún. El ámbito de las ciencias gastronómicas se imparte en Donosti y luego, por último, tenemos una sede en Bilbao donde sobre todo lo que se desarrolla es la formación vinculada al ámbito del emprendimiento y la innovación. Bueno, Miquel, hasta ahora hemos estado hablando de ese proceso de decisión, de qué grados elegir, de qué es lo que tenemos que tener en cuenta, pero bueno, este alumno, esta alumna ya han estado 4 años con nosotros en la universidad y han terminado ese grado. ¿Qué posibilidades se les abren ahora a partir de finalizar su grado? Bueno, bien, yo creo que una vez finalizado el grado, cualquiera que sea el que ha estudiado, básicamente podríamos hablar de 3 posibles alternativas. La primera sería, la más natural, es incorporarse al mercado laboral, a desempeñar aquella labor profesional para la cual ha estudiado. Tenemos otra alternativa y es la de continuar con los estudios a través de un máster universitario en el cual pueda profundizar, especializarse en alguno de los ámbitos que previamente ha desarrollado en el grado. Y luego tenemos una tercera alternativa que está vinculada con el ámbito del emprendimiento y con la posibilidad de desarrollar su propio camino empresarial. Me consta además, Miquel, que cualquiera que haya sido el camino que hayan elegido han sido caminos exitosos los que han tenido estos alumnos. Y dicho esto, solo me queda darte las gracias y despedirnos. Es que ricasco, Miquel. Y a partir de este momento lo que vamos a hacer es responder a todas esas preguntas que han ido entrando durante esta entrevista. Para ello contamos con nosotros a los representantes de las 4 facultades que a día de hoy componen Mondragón Universitatea. Y dice, ¿a dónde tendría que ir para pedir información sobre la posibilidad de becas, financiación de grados, ayudas? Eso, Sara. Bueno, en la página web también tienes información, entrando desde el grado que te interesa, hay un apartado de becas donde os dan información detallada sobre el tema de becas. Pero bueno, lo más adecuado también sería acercarte a cualquiera de los servicios académicos de las facultades y te darán información de servicios académicos sobre las diferentes becas públicas, programas propios y sistemas de financiación. La siguiente pregunta nos la hace Nico y dice así, nos gustaría conocer las distintas asignaturas que se cursan en el grado de Administración y Dirección de Empresas. Hola Nico, buenas tardes. Pues bueno, en primer lugar sí que me gustaría incidir en el hecho de que en este grado, en el grado de Administración y Dirección de Empresas, el concepto como asignatura como tal no tiene mucho peso, en el sentido de que es un modelo basado en competencias, con lo cual a lo que priorizamos o a lo que damos importancia es al concepto de competencia. Por tanto, sí que hablamos de ámbitos de conocimiento, de materias, pero no tanto de asignaturas. Entonces, estos ámbitos de conocimiento, estas materias, pues tienen que ver un poco con lo que es digamos, habitual en este tipo de grados, ámbitos relacionados con la contabilidad de las finanzas, con el ámbito comercial y de marketing, la logística, la fiscalidad, la estrategia y un elemento que le queremos dar mucha importancia y es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades directivas, que entendemos que es algo que desde las empresas se está demandando y que normalmente en un grado no se suele trabajar en exceso.
De todas formas, para mayor detalle, en la página web tienes el plan de estudios y ahí puedes consultar todas y cada una de las materias que se trabajan en el grado. Odey nos pregunta: hola, quisiera saber si hay nota de corte para el grado de comunicación audiovisual y si hay mucha demanda para este grado. Gracias. Hola, Odey. Pues no tenemos nota de corte para comunicación audiovisual, pero la verdad es que la demanda va aumentando año a año y bueno, pues estamos considerando la posibilidad de limitar de alguna manera. Eneco nos dice: ¿dónde puedo tener más información sobre la ingeniería biomédica? La ingeniería biomédica, bueno, en principio en la página web hay una información bastante completa, desde lo que serían las competencias, el modelo, el aprendizaje, e incluso algunos vídeos, testimonios, tipos de proyecto, prácticas que se realizan, pero sobre todo yo creo que la forma más mejor, ¿no?, para conocer la ingeniería biomédica sería la de asistir a una de las jornadas de puertas abiertas. Vas a tener la oportunidad de compartir con el coordinador de título, con el profesorado que imparte en la titulación y sobre todo de ver las instalaciones, cuáles son las metodologías y las actividades, los proyectos de ingeniería que se desarrollan en esta carrera. Yo creo que lo más interesante sería que asistieras a una de las jornadas de puertas abiertas. Los días donde se hacen jornadas de puertas abiertas aparecen en los catálogos y también en la página web. Ernesto nos dice: hola, me gustaría saber el precio del grado en gastronomía y artes culinarias. También si tenéis algún sistema de becas. Hola Ernesto. Bueno, pues ya que preguntas directamente por el precio del grado, te diré que para el curso que viene está puesto en 8.720 euros y a nivel de becas, pues igualmente tienes, como hemos dicho antes, las becas públicas, becas de la universidad con el programa Becavide e incluso la Fundación Basque Culinary Center tiene sus propias becas. E incluso, aparte de estas, curso a curso, a modo de retos que empresas privadas lanzan a los alumnos, pues también hay posibilidad que los alumnos puedan conseguir algunas becas para financiar sus estudios. La siguiente pregunta nos la hace Igor y dice así: ¿cuál es el nivel adecuado que se debe de tener para cursar ingeniería de energía? El nivel de inglés adecuado para cursar la ingeniería en energía, bueno, en principio no exigimos un nivel de inglés mínimo, no exigimos tampoco una titulación. Lo que sí existe una serie de asignaturas, lo que sería un poquito para reforzar el nivel de inglés para aquellos alumnos o alumnas que no tengan el nivel adecuado. Y luego también existe un semestre, el tercer curso existe un semestre completo en inglés. Entonces, lo que sí sería interesante es que a lo largo de la carrera, ¿no?, se vaya reforzando ese nivel para poder llegar a ese tercer curso y poder, pues, de alguna forma, tener un desarrollo de ese proceso de aprendizaje con asignaturas en inglés durante el semestre, pues, adecuado, ¿no? Pero en principio no solicitamos un título o un nivel de inglés. Patricia nos dice: he estudiado primero de IBEF y me gustaría saber si hay asignaturas que se convalidan en magisterio deportivo. Gracias. Pues no. Si has hecho IBEF tienes que hacer el magisterio con la mención de HF. Lo que sí conseguirías es, de alguna manera, que cubrirías dos etapas. Podrías impartir la docencia en educación primaria y en secundaria. Pero tendrías que hacer otra vez el grado, sí. Verónica nos dice: he oído hablar del grado en alternancia en GADE. ¿En qué consiste y qué debo hacer? Sí, bueno, este grado en alternancia, como el propio nombre indica, la base principal está sustentada en la posibilidad de compaginar lo que es, digamos, los estudios en la propia universidad con unas prácticas en empresa, prácticas que se reconocen en el plan de estudios. Entonces, básicamente, y bueno, tampoco se puede explicar en todo detalle en qué consiste el grado, pero las claves principales, estaríamos hablando de un modelo en el cual durante 3 días estás en la universidad y 2 días a jornada completa estarías en la empresa a partir desde primero, empezando desde febrero. Entendemos que es una opción que va a permitir a nuestros futuros alumnos y alumnas, pues, el adquirir las competencias y el conocer una realidad empresarial que, bueno, pues entendemos que les va a facilitar mucho su proceso de inserción laboral una vez finalicen el grado. En cuanto a lo que hay que hacer, muy sencillo, venir a puertas abiertas. Es importante la asistencia a puertas abiertas porque ponemos como condición para luego poder acceder a la prueba de admisión y a partir de esas puertas abiertas hacer la prescripción y nosotros llamaremos para hacer, como decía, esas pruebas de admisión que se van a realizar 2, una en febrero y la otra hacia finales de abril.
Iñaki nos pregunta, ¿la ingeniería electrónica se hace en castellano o euskera? ¿Hay posibilidad de hacerla en inglés? Bueno, en principio todas las ingenierías tienen un mismo modelo de idiomas. Un 60% de los créditos se imparten en euskera, un 20% de los créditos se imparten en castellano y un 20% de los créditos se imparten en inglés, ¿no? Como había comentado antes, sobre todo igual destacar, ¿no?, el tema del inglés. No exigimos titulación propia, pero sí es interesante que haya una evolución y que la gente por lo menos alcance un nivel B2, sobre todo para participar en los programas de movilidad, y es un nivel que se exige también, ¿no?, un poco desde otras universidades para participar en los programas de movilidad. Pero bueno, el modelo sería ese 60% castellano, 20% en euskera y 20% en inglés. Eli nos dice, he visto que hay un doble grado de informática y telecomunicación. Al finalizar el grado, ¿obtendría las dos titulaciones? Sí, es un nuevo doble grado que hemos puesto en marcha. En realidad es una simultaneidad de estudios, ¿no?, entre el grado de informática y el grado de telecomunicaciones. Si el grado normal se realiza durante 4 años, este doble grado se realizaría con un año más, ¿no? Se realiza un mismo proyecto y durante 5 años nos permitiría obtener el grado de telecomunicaciones y el grado de informática a la vez. La siguiente pregunta viene a mano de Agustín y dice, ¿cuál es el nivel de inglés adecuado que se debe tener para cursar Lane? ¿B2 o C1? Gracias. Hola Agustín, buenas tardes, noches ya casi. Bueno, el nivel de inglés necesario, nosotros no exigimos una titulación de entrada, lo que pasa que lógicamente y por las propias dinámicas del grado es importante que ese nivel de inglés pues sea medio alto, en el sentido de que una de las primeras cosas que hacen estos alumnos es nada más entrar a la universidad, a los 2 meses irse a Finlandia. Lógicamente en Finlandia los proyectos que se hacen pues ni se hacen en castellano ni en euskera, con lo cual pues más vale el venir con un buen nivel. Lo que sí exigimos es un nivel de salida. De alguna manera, al salir el grado hay que tener un equivalente a lo que sería un C1 en este caso, Advance o C1. Alaiz nos pregunta, ¿cuál es el modelo lingüístico del grado en Gastronomía y Artes Culinarias? Buenas tardes, Alaiz. Bueno, pues el grado en Gastronomía y Artes Culinarias es un grado pues muy abierto, orientado a cualquier persona de Europa, del mundo. El modelo lingüístico que tiene es doble, se imparte tanto en español como en inglés. El inglés se va incorporando a lo largo de la carrera con una utilización cada vez mayor. Y luego hay que tener en cuenta que en tercero las prácticas externas son en el extranjero y esas prácticas pues también habría que hacerlas normalmente o en el idioma del país al que se vaya o si no en inglés. Miguel Ángel es padre y nos pregunta esto. Mi hijo está interesado en organización industrial y en la página web he visto que tiene opción de trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿Es posible compaginar los estudios y el trabajo? ¿Es aconsejable? Sí, buenas noches, Miguel Ángel. Sí, en principio, bueno, para todos los grados, tanto como para la organización como para el resto de los grados, existe un programa que es el programa de aprender y estudiar a la vez, el programa Lanicaste. Es posible y lo activamos a partir de segundo. El primer año preferimos que los estudiantes superen este primer año y el segundo año pues ya se puede participar en este programa, en el segundo y en el tercer año. Entonces, durante uno de los turnos se participa en las actividades de aprendizaje normales y en el segundo de los turnos se participa en este programa. Es de carácter completamente voluntario, pero aporta una experiencia y un proceso de aprendizaje que es muy interesante y que incluso se va a recoger en lo que sería el expediente académico asociado, ¿no? Entonces, es completamente recomendable, supone por lo tanto también una buena planificación del tiempo, ¿no?, y un aprovechamiento del tiempo para poderlo hacerlo compatible y superar lo importante, ¿no?, superar los estudios pues, satisfactoriamente. Muchos estudiantes lo realizan y la verdad es que aporta muchísimo, o sea que es interesante. Eli quiere saber si hay algún tipo de beca o ayuda para estudiar ingeniería de diseño. Bueno, en principio el sistema de becas, ¿no?, tanto para la ingeniería de diseño como para el resto de las ingenierías. O sea, existe lo que sería una gestión de las becas públicas asociadas también a lo que serían pues, las becas para los temas de transporte, a las becas por temas de expedientes, de ayuda a las familias, lo que sería la gestión de becas públicas, ¿no?, que se gestionan en lo que sería todo el sistema universitario vasco. Pero además, tanto para la ingeniería de diseño como para el resto de las ingenierías, los departamentos también ofrecen becas colaborativas para aquellos estudiantes que participen en estos programas de la Lanicaste en el propio departamento, o becas colaborativas que también se conceden desde aquellos estudiantes que participan
en este proceso del Anicaste junto con las empresas, ¿no? Luego, aparte, sí que tenemos, aparte de estos sistemas de becas colaborativas, ¿no?, las becas de sistemas públicos, lo que serían pues, sistemas de financiación, ¿no? Sería también importante destacar un sistema de financiación propio de la universidad, que sería el programa Becavide, donde, analizando la situación económica de la familia, pues se adecúa un programa de financiación pues, un poco ad hoc para esa familia, ¿no?, donde incluso pues, se consideran, pues, adquieren pues, compromisos de pago, incluso la finalización de lo que sería de los estudios, ¿no? Manesh nos pregunta, ¿qué opciones tengo para ir al extranjero si estudio GADE? Hola Manesh, bueno, esa es una muy buena pregunta. En primer lugar, yo creo que el hecho de que te plantees el salir fuera, yo creo que te va a dar muchas oportunidades de cara al futuro en el mundo laboral, porque yo creo que es una de los requisitos que hoy en día las empresas están pidiendo, ¿no?, esa disposición para salir fuera. Entonces, en caso de que quisiese salir, bueno, yo más que quisieses diría que estás obligado a salir, ¿eh? Quiero decir que en el grado de Administración y Dirección de Empresas no es algo optativo, sino que obligatoriamente vas a tener que salir, independientemente de que vayas por el itinerario académico o el itinerario empresa. En función de esos dos itinerarios, las opciones son diferentes. Todos ellos en tercero, todos los alumnos van a salir durante 2 meses, digamos, para desarrollar parte de ese programa formativo en el extranjero. Los del itinerario académico van a poder, a lo largo de tercer curso, además de esos 2 meses, hacer una estancia en Erasmus, o en cuarto curso también, hacer una estancia en Erasmus o hacer el proyecto en el extranjero, mientras que los del itinerario empresa, en tercero van a tener que hacer obligatoriamente esos 2 meses, y en cuarto tendrán la opción de salir fuera siempre y cuando la empresa en la que están, hay que recordar que este es un modelo en el cual están compatibilizando estudio y trabajo, la empresa les dé permiso, por decirlo de alguna manera. Si se ha llegado a un acuerdo, pues estará abierta la posibilidad de hacer una estancia Erasmus en otra universidad. Miquel nos pregunta, ¿dónde se encuentran trabajando los alumnos que han terminado el grado de Comunicación Audiovisual y con qué tipo de entidades tenéis relación? Bueno, los alumnos trabajan en distintos ámbitos, tanto en la televisión pública, en el autoempleo, en los medios de comunicación locales, en empresas de publicidad y... Aintzane nos pregunta, ¿qué significa el sello EUR-ACE? Bueno, el sello EUR-ACE es un sello de acreditación, ¿no?, European Accreditation of Engineering Programs. Entonces es un sello que garantiza, que verifica también la calidad de los programas de ingeniería. Es un sello que hemos conseguido para la titulación de ingeniería en mecánica, lo hemos conseguido este año, hemos sido los primeros a nivel de Euskadi y también los primeros junto con Carlos III en lo que sería el Estado, ¿no? Entonces, pues bueno, es un sello donde se verifica y se sigue un poquito que las competencias que se desarrollan son acordes a lo que sería el espacio de educación superior europeo y desde lo que sería la asociación un poquito de ingeniería europea, ¿no? Por lo tanto, es un sello de calidad de ese programa formativo. En este caso nosotros pues con la ingeniería mecánica pues lo hemos conseguido. Iñaki nos dice, aupa, ¿tengo que tener mis estudios de bachillerato terminados antes de hacer la inscripción? Hola Iñaki, no es necesario. A la hora de hacer la inscripción, no decir que la puedes, sino que es recomendable hacer esa inscripción cuanto antes para que puedas participar en ese proceso, en algunos casos de selección de los distintos grados. Por tanto, en cualquier momento puedes hacer la inscripción. Lo que sí, lógicamente, vas a tener que acabar los estudios es para hacer la matrícula, que se da ya por la primera semana de julio. Y María nos dice lo siguiente, ¿en BCC se hacen prácticas en la propia facultad? ¿Hay algún periodo de prácticas fuera de la facultad? ¿Y en el caso de los proyectos de fin de grado? Hola María, sí, pues te tengo que decir que los estudios del grado en Gastronomía y Artes Culinarias son eminentemente prácticos, tanto en la facultad como cada año fuera, como en el proyecto fin de grado. Así te podría decir que en la facultad más del 60% del tiempo que los alumnos pasan en actividades regladas o organizadas son en proyectos y en talleres. Para pasar de un año a otro también tienen que hacer unas prácticas obligatorias externas, acordes al nivel del grado que han cursado, y después el proyecto fin de grado pues también se hace en empresa, resolviendo un problema real de la empresa o del ámbito empresarial que ellos hayan elegido. Que sí. Pablo quiere saber qué es exactamente el grado Lane y en qué se basa. Gabón, Pablo. Pregunta complicada de responder en medio minuto. Lo intento. El grado en Lane es un grado que está orientado a la formación de perfiles emprendedores.
con una clara salida profesional que puede suponer o bien la creación de un proyecto empresarial propio o bien la incorporación en una organización, en una empresa, en proyectos de intraemprendizaje. Ese es un poco el perfil de salida y un poco el elemento fundamental, ¿no? De a qué está dirigido el grado. Digamos, ¿cuáles son las características del grado? Pues yo básicamente hablaría de 3 características. Una, en primer lugar, lógicamente, si se están formando emprendedores, pues estos alumnos crean su empresa desde el primer momento, con lo cual esa empresa es el elemento, la herramienta de aprendizaje que van a ir utilizando a lo largo de los 4 años. Cuando hablo de crear una empresa real, con clientes reales, facturación, problemas reales, etcétera. Ese sería un primer elemento. Un segundo elemento muy importante es lo que llamamos el team learning, es decir, el trabajo en equipo, el aprendizaje en equipo. Estas empresas se crean en equipo y surge una dinámica muy importante de aprendizaje basada en el equipo. Es decir, aquí la persona individual pierde importancia en favor de lo que es el equipo y el colectivo. Y en tercer lugar, un tercer elemento también muy importante es lo que llamamos los learning journeys o viajes de aprendizaje, porque entendemos que el perfil global es fundamental para este tipo de perfiles, valga la redundancia, y por tanto todos nuestros estudiantes de Lane tienen que obligatoriamente salir en primera a Finlandia durante 2 meses, en segunda a San Francisco durante 3-4 semanas y en tercer curso a China 2 meses más India otros 2 meses. Aparte de eso, pues hay alumnos que acaban su grado con un proyecto fin de grado en el extranjero. Eso ya es opcional. Estas serían un poco las claves principales del grado. Itziar nos pregunta, ¿cómo se organizan las prácticas en los grados de educación? ¿Qué duración tienen? Y en el caso de los estudios online, ¿cómo se realizan las prácticas? ¿Se pueden compaginar con un trabajo? Hola, Itziar. Sí, las prácticas se realizan, tienen muchísima importancia en los grados de educación, empezando en segundo, tercero y cuarto hay prácticas, en segundo y tercero rondan alrededor de 6-7 semanas y en cambio en cuarto pues ya abarcan prácticamente medio curso. En los estudios online la organización es muy pareja, es muy similar y se puede combinar con el trabajo. Se hace un tratamiento personalizado porque las casuísticas son muy distintas, pero bueno, sí, las prácticas son esenciales en el grado para conocer de cerca el oficio y para un poco también llevar el modelo educativo que nosotros proponemos. Y bueno, se puede compaginar trabajo y estudio. Y bueno, si necesitas más información, pues nos llamas o vienes a visitarnos. Lucas quiere saber cuáles son las salidas profesionales del grado Lane y a ver si lo recomendaríais. Hola Lucas, empezando por el final, evidentemente. No te voy a recomendar el grado. No, pero es importante, cuando hablamos de recomendaciones, yo creo que diría que los 2 grados que tenemos, pero sobre todo y especialmente el de emprendimiento, yo creo que es un grado que el propio alumno, el propio estudiante lo tiene que ver. Es decir, esto no es una serie de conocimientos, digamos, como muy establecidos, ¿no? Sino al final tiene mucho de iniciativa individual, de querer hacerlo. Por tanto, recomendación sí, pero sobre todo tiene que haber un compromiso claro por parte del estudiante. Por eso siempre no solamente recomendamos, sino que obligamos a que todo interesado en Lane tiene que pasar por una jornada de puertas abiertas para vivir lo que es la experiencia Lane. Y la primera parte de la pregunta, ya no me acuerdo sobre qué iba. Creo que hablabas del perfil, creo. Entonces, digamos que un poco el perfil de salida básicamente en el grado en emprendimiento es o bien el desarrollo de proyectos emprendedores, crear tu propia empresa, o bien incorporarte en empresas y organizaciones ya existentes, desarrollando siempre proyectos intraemprendedores, es decir, vinculados a la innovación, al desarrollo de nuevos negocios, etcétera, etcétera. Lourdes nos dice que ha estudiado el ciclo superior de realización en Gasteiz y quiere saber si tiene posibilidades de entrar en la universidad y si tendría algún tipo de convalidación. Hola Lourdes, sí, si vienes de un ciclo, de un ciclo superior, puedes entrar a la universidad. Tendríamos que mirar más detenidamente tu caso para saber qué tipo de convalidaciones tienes. Tienes en la página web una horquilla, que te convalida alrededor de 8-12 CTS. Habría que mirar tu caso, pero bueno, cuenta con que algunos CTS se convalidarán.
Miguel nos pregunta, ¿en qué se diferencia el grado GADE de Mondragón? Hola Miguel, Achaldeán. ¿En qué se diferencia el grado GADE de Mondragón? Bien, en primer lugar, el título es el mismo, es decir, las competencias, el plan de estudios es muy similar a cualquier otro grado en este ámbito que puedes encontrar, ¿no? Al final, pues ya sabemos que es un grado con una trayectoria histórica importante, con múltiples salidas laborales, ofertas, etc. Bien, ¿en qué se diferencia? Yo básicamente hablaría de la metodología utilizada. Es decir, al final nosotros, como he comentado anteriormente, hemos implementado, estamos poniendo en marcha un grado basado en lo que es el concepto de alternancia, donde creemos que no solamente es importante el conocimiento, sino además el ser capaz de aplicar ese conocimiento a través de la practicidad. Por tanto, todos nuestros alumnos, me voy a repetir, pero yo creo que hay que insistir en ello, no todos los alumnos, aquellos alumnos que elijan el itinerario de empresa van a hacer una alternancia y van a estar al mismo tiempo en la universidad y en la empresa. Y yo creo que ese es el elemento diferencial más importante, esa experiencia real que van a tener en el mundo de la empresa. Habrá otras diferencias, pero yo creo que son más de matices. Yo diría que la diferencia fundamental del grado nuestro con respecto a grados en otras facultades universidades es el que te acabo de comentar. Jaime nos pregunta, ¿cuál es la nota de corte del grado en gastronomía y artes culinarias? ¿Hay alguna entrevista o examen previo para la admisión y acceso a los grados? Hola Jaime, bueno, no hay una nota de corte, tampoco hay un examen de entrada. Lo que sí que hacemos son, bueno, pues por decir de alguna forma, unos meetings, unas pruebas de selección, puesto que no vamos buscando pues los mejores expedientes para los alumnos de entrada, sino aquellos alumnos pues más apasionados o que más les guste el sector al cual van a dirigirse y sobre todo el modelo educativo que tenemos de un aprendizaje tan práctico. Para ello, bueno, pues organizamos unas jornadas que suelen ser 2 en San Sebastián y una en Madrid, para que el alumno pueda elegir dónde quiera ir, a una de ellas tendría que ir, hacer unas dinámicas y demostrar en cierta forma, bueno, pues esa pasión que tiene por ese sector, por esos estudios y por qué quiere realizarlos. La siguiente pregunta es de Xavi y nos dice lo siguiente. ¿En qué consisten los proyectos fin de grado de comunicación audiovisual? ¿Qué características tienen? ¿Y las prácticas cómo se organizan? ¿Son obligatorias? Kaixo, Xavi. Bueno, los proyectos fin de grado se organizan habitualmente en torno a las peticiones reales que empresas o instituciones relacionadas con el mundo de la comunicación audiovisual demandan, hacen una demanda concreta, pues trátese de hacer un vídeo, de escribir un guión, de hacer un spot. Entonces, el trabajo de fin de grado consiste efectivamente en realizar ese proyecto en concreto que se demanda, ¿no? Normalmente se hacen entre 3 personas e intentamos, en los máximos casos posibles, que el proyecto sea financiado. Respecto a tu segunda pregunta, sobre las prácticas son obligatorias, constan de 12 CTS que vienen a ser unas 300 horas y se hacen en tercer curso y se hacen también en empresas e instituciones relacionadas bueno, con el ámbito de la comunicación audiovisual. Edu quiere saber qué grado tiene que cursar si quiere ser ingeniero industrial. Edu, Arratsaldeon, para ser un ingeniero industrial, las atribuciones de un ingeniero industrial se obtienen cuando realizas el máster en ingeniería industrial. Entonces, para conseguir esas atribuciones, bueno, en principio se podrían hacer desde diferentes grados en ingeniería y también haciendo luego unos créditos puente, pero en el caso nuestro existen algunas titulaciones que tienen acceso directo, como es el grado en ingeniería mecánica, tendría un acceso directo a la ingeniería industrial y posteriormente, por lo tanto, obtendrías ese título. También existe la posibilidad de un acceso directo desde lo que sería el grado en ingeniería electrónica industrial, también el acceso es directo, y desde los grados de organización, desde el grado de diseño, lo que es necesario es realizar una serie de créditos puente. En el plazo de 2 cursos académicos también vamos a ampliar la oferta en la ingeniería industrial con otras 2 especializaciones en manufacturing y otra especialización también en el ámbito de lo que sería la electrónica industrial y la energía eléctrica, y en este caso también desde los grados que estamos ofreciendo en el campus de Donostialdea, que sería el grado en ecotecnologías
y el grado de Ingeniería de la Energía, desde ambos grados también se podrá acceder directamente y obtener la titulación de Ingeniero Industrial. Mirari nos pregunta, ¿en qué me ayuda o qué me aporta el realizar prácticas desde el primer curso en GADE? Hola Mirari, buena pregunta. ¿Qué es lo que aporta? Bueno, yo diría que muchas cosas. Empezando por la más obvia, yo creo que lo que aporta sobre todo es una experiencia que lo que va a hacer es que puedas interiorizar mejor, puedas adquirir mejor esas competencias que están definidas en lo que sería el plan de estudios. Entonces, evidentemente es la experiencia. En segundo lugar, yo creo que lo que también aporta es el hecho de que te va a resultar más sencillo, entre comillas, el desarrollo del grado, en el sentido de que vas a ir viendo que lo que tú estás viendo en clase luego tiene una aplicación inmediata, con lo cual ese nivel de motivación derivado de que lo que estás viendo realmente luego tiene una traslación al mundo real, pues yo creo que es también positivo. Y en tercer lugar, yo hablaría también algo que probablemente, entiendo que con 17 y 18 años no lo tenemos, no es uno de los primeros elementos de decisión, pero yo creo que el hecho de estar en una empresa durante 3 años y medio lo que te va a permitir es hacer una red de contactos. Vas a conocer gente diferente, gente diversa y gente que en un momento dado en tu futuro profesional te puede ayudar, ya sea en esa empresa o fuera de ella. Y yo creo pues al final todo eso va a redundar en un currículum más adaptado a lo que luego va a ser lo que te van a pedir desde el mundo de las empresas. La siguiente pregunta es de Aurora y nos dice lo siguiente. Mi hija está interesada en realizar el grado de educación primaria. Una vez terminado este, ¿podría seguir estudiando algún máster? He oído hablar del máster de secundaria. Si hiciera este, ¿tendría posibilidad de trabajar en primaria y en secundaria? Bueno, en principio, haciendo el grado de educación primaria, tienes másteres, tienes 2 másteres que son el de innovación didáctico-metodológica y el de educación en contextos multiculturales y plurilingües. Esos serían los másteres compatibles con educación primaria, porque no podrías hacer el máster de educación secundaria, porque el perfil de entrada del máster de secundaria es un perfil viene de otro tipo de grados, pues de ingenierías o de filologías o de historia o arquitectura, y entonces ese es el que posibilita que esos estudiantes puedan estudiar, puedan trabajar en educación secundaria. Entonces no es posible, el perfil de educación primaria habilita para trabajar en educación primaria. Podría acceder a los másteres, pero otro tipo de másteres, que son también pues bueno, una manera de profundizar en el perfil y de enriquecerse, claro. Gonzalo nos dice, el curso pasado terminé los estudios de publicidad y ahora estoy interesado en comunicación audiovisual. ¿Me tengo que matricular en primero? Pues es una buena pregunta y además no sé responderte con exactitud. Tendríamos que mirar tu caso, sí que hay convalidaciones, pero tendríamos que mirar tu caso. Tienes la información en la página web y si no, pues nos llamas o te acercas en un momento. Algo tendrás, lo que pasa es que no te puedo responder exactamente si entrarás en primero o en segundo. Sergio es quien nos hace la última pregunta y dice así. ¿Cuándo empieza el plazo de matrícula? Y si voy a la segunda convocatoria de selectividad, ¿cuándo tendría que realizarla? Bueno, en principio hay un plazo de matrícula ordinario, ¿no? Tras el proceso de inscripciones que ya está abierto y que va hasta el 12 de junio, se inicia un proceso de admisión que va hasta el 23 de junio y después el proceso ordinario de matrículas durante la primera semana de julio. Y posteriormente, para aquellas personas que no hayan superado las pruebas de selectividad, existe otro proceso de matriculación extraordinario que se extiende prácticamente hasta la finalización de julio, que incluso se abre también durante la primera semana de septiembre. Y con esto damos por finalizada la sesión online de Puertas Abiertas. Muchas gracias por estar ahí.